Muy buenos días, señores estudiantes. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Buenos días, ¿Cansaditos o profesor. qué? Buenos días, Cordy. Buenos Buenos días, Buenos días. Nidia. días. ¿Qué es Valerie? ¿Qué Buenos es días, Valerie? Sofía. Buenos días a todos y a Con todas. ¿Cómo han esa, sido? con esa alegría de volverse a ver después de casi un año, ¿no? Me Uy, imagino. sí, nos vieron locos el sábado. Sí, eso se notaba, esa alegría, mejor dicho. No, pero rico, rico la experiencia, aunque con todas las normas y eso, pero siempre es chévere volverse a ver. Sí, sí, no, yo lo entiendo por ese lado porque tenía mucho tiempo de algunos, pero otros se habían visto por ahí escondidas, se habían visto hace rato. Pero sí, recalcarle siempre Sí, el distanciamiento. Eso es lo que le pido yo nada más. claro, así es, profe. ¿Cómo le fue el fin de semana a todos, a todas? Están calladitos. Sí. Hello. Apenas están ingresando. No se les olvide activar las cámaras, jovencitos. Las cámaras todos, por favor. Eh, Profe, aprovecho para preguntarle algo. Eh, bueno, ya yo estas clases las había organizado por Google con anticipación, Google Meet. Pero yo tengo los correos de los muchachos de grado 11. ¿Hay algún inconveniente que yo use esos correos para vincular esta cuenta al acceso y no estar perdiendo tiempo en admitir, 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 admitir? Porque sabe que automáticamente desde el correo ellos se van uniendo. No, no, pero No hay inconveniente. ningún problema. Ah, No, listo, señor. listo. No. Ok. Usted tiene que hablar con. Usted sabe anexar a la plataforma. Sí, es más, Ah, desde la plataforma, voy a mostrar aquí un poquitín. Bueno, no he compartido pantalla todavía. Un segundito. Eh, Desde acá es donde yo organizo las sí. clases. Aquí están las de esta semana, están las de la que viene. Entonces, lo que voy a hacer es desde mi calendario, eh, los invito para Ah, que también a partir de ahí se puedan unir, qué bien. sin necesidad de estarlos admitiendo. Ellos Ah, automáticamente entra. sí, señor, automáticamente entro. Así es. No, está bien, profe. Excelente. Listo, listo. Sí, porque se gana tiempo. Sí, Ya, sí, claro, el que va llegando se va uniendo a la clase. claro, así es. Si se atrasan, ya es problema de cada uno. Exacto. Entonces yo, digamos que en la tardecita de hoy hago el ejercicio con la clase de mañana, a ver, para que ellos estén pendientes. Bueno, como no. Listo, profe. Bien, conmigo 27, 28, hacen falta los estudiantes. Bueno, hacían falta. Siempre hay alguno que llega sobre la. Por eso no le he pasado listado, porque los que no están, a medida que empezamos la clase, se van uniendo. Ok, ¿Oyó? sí, señor. Bueno, no sé, profe, si le va a decir alguna información a los chicos. Bueno, nuevamente saludarlos. Buenos días. Espero Muy que buenos días, todos profe. hayan amanecido bien. Saludos a todos en la casa, papá y mamá. Ayer le mandé un mensaje a través de Valerie que contacto mío con ustedes y a los papás también. Todos que dijeron sí a la alternancia, necesitamos el consentimiento. Eso lo pide la Secretaría de Salud. Usted sabe que las clases con modalidad presencial, con alternancia, iniciamos el 1 de marzo, lunes 1 de marzo, se inicia la clase con alternancia. A esa fecha ya la Secretaría de Salud tiene que tener todos los consentimientos en la mano. De los que no lo han hecho, por favor,
recuerden a los papás. Más fácil, imprimen el documento, firme y después lo escanean y lo mandan. Los papás que de pronto no manejan mucho eso, ustedes colaboran. O si tienen firma digital, bueno, se crean la firma digital. Ayuden a sus papitos entonces, no hacen el favor. ¿Listo? Bueno, bendecido día para todos. Listo, profe, amén. Amén, profe. Bueno, muchachos, mis saludos, mis bendiciones también. Les comentaba a los que se unieron bien tempranito que el sábado se notaba esa alegría, esa calidez entre ustedes después de casi un año sin verse de pronto todos, pero que es rico compartir esos momentos, pero también recordando las cuestiones de bioseguridad. Fue un momento, a mi juicio, fue un ejercicio que hicimos bueno, interesante. No nos habíamos visto, bueno, no tenía la oportunidad de conocer a ninguno, aunque con tapabocas tampoco que haya mucha información como para capturar, pero bueno, al menos ahí tenemos ese espacio los sábados, tenemos esa oportunidad para hacerlo, para entrar en contacto mucho mejor. Bien, como siempre vamos a escuchar y a hacer una pequeña oración de 3 minutos y algo.
Ok, 30, estamos completos. Bueno, jovencitos, en la última clase estuvimos haciendo unas generalidades. Ya dijimos que íbamos a comenzar con la fundamentación desde el punto de vista gráfico, matemático y demás. Pero quiero comenzar analizando primero algunos GIF que encontré por aquí, muy especiales. Voy a mirar si puedo ampliar desde aquí. No. Quiero ir aquí. Para contextualizar lo que hablábamos en la última clase. Antes de mirar eso. Bueno, aquí hay muchas aplicaciones de la ley que vamos a empezar a mirar, que es la ley de Boyle, desde otro punto de vista. Independientemente de las fórmulas, quiero centrar la mirada en el gráfico de la izquierda, en el del centro, y ahorita les muestro este, de la derecha. Por ejemplo, el del centro, que me indica que hay varios momentos, lo que decíamos en clases, los llamados momentos 1 o iniciales según física, y los momentos 2 o finales. Notamos que a medida que la presión aumenta, en este caso se hace mucho más grande la P, eso me insinúa que hay un aumento de fuerza por unidad de área, la V disminuye. A medida que P aumenta, V disminuye, hay una relación inversamente proporcional. Si analizamos al revés, cada vez que el volumen aumenta, P se va haciendo más pequeño. Relación inversamente proporcional. Si notamos acá, en el lado izquierdo, a ver si permite que amplíe, sí, sin salirme eso, aquí. En el lado izquierdo notamos lo siguiente. En la parte inferior del gráfico que estamos mirando, aparece la presión, aparece temperatura, ¿cierto? Pero la temperatura, fíjate que no se mueve. Significa que la temperatura aquí es constante. Eso si analizamos solo la parte inferior. Vamos a la parte superior. Me dicen que en la parte superior hay un espacio acumulado allí en donde se encuentran cierto contenido de gas. No me dicen cuánto. Pero sobre ese volumen se deja caer cierto contenido de presión o de masa ejercida aquí, ¿cierto? Las masitas, las pesitas que le llamamos nosotros popularmente. ¿Qué observamos? Varias cosas. Primero, que a medida que se colocan más pesitas, observamos que el volumen disminuye. ¿Cómo sabemos que aumenta la presión? Primero, por la observación en la cantidad de pesas verdes. Y segundo, por el movimiento del barómetro, que es lo que me está midiendo la presión ejercida allí. Tercera cosa que observo, cada vez que aumenta la cantidad de pesitas, el espacio, que sería el amarillo este que está aquí, el espacio en el que se mueven esas partículas del gas, van a disminuir. A mayor cantidad de pesitas, el espacio disminuye. Fíjate que el volumen máximo aquí aparentemente 6. El volumen máximo aparentemente 6. Cada vez que las pesas hacen su acción, ese volumen disminuye. Si graficamos esa relación entre la masa, o sea, entre el volumen que hay aquí, en este caso las esferas de color negro, con respecto a la presión, me va a dar esta gráfica. Es una gráfica que decíamos en la vez pasada, o si no lo mencionamos hoy lo estamos haciendo, una relación inversamente proporcional. ¿Cierto? Eso me lo dice la ley de Boyle y Mariotte. Me dicen que la ley es isotérmica. Ahorita explicamos qué significa eso. De todas maneras, si es isotérmica, me están diciendo que la temperatura permanece constante. El 300 Kelvin, porque estamos hablando de gases, 300 Kelvin aquí no va
ni a aumentar ni a disminuir, porque se mantiene constante. Esa es la condición. O sea, que yo puedo decir que la ley de Boyle y Mariotte es un proceso isotérmico, sí. En ellos no hay ninguna modificación de temperatura. ¿Cierto? Se conoce como la ley de Boyle y Mariotte. Es una de las leyes de los gases que vamos a mirar. Un contexto, digámoslo así, espaciotemporal, 1660, hace ratico, ¿verdad? Hace ratico. ¿En qué se utiliza eso? ¿En qué situaciones de la vida real? Bueno, a medida que nosotros notamos, bueno, aquí notamos varias cosas. Fíjate que habíamos dicho nosotros que las burbujas de un buzo que expulsaba ese gas siempre tendían a ser esféricas. Hoy entendemos que son esféricas porque ese gas atraviesa los espacios que hay entre las moléculas del líquido, ¿cierto? A mayor volumen, menos presión, según la ley de Boyle, o al revés, a mayor presión, menos volumen. Al escalar, también se utiliza esa ley. ¿En qué sentido? Este señor va subiendo X metros, tantos metros, y observamos que aquí arriba, o deducimos que aquí arriba, pues el contenido de oxígeno sabemos que es menor, porque la presión aquí arriba es menor que la presión acá abajo, ¿verdad? Entonces, a mayor presión, que sería aquí abajo, mayor cantidad de oxígeno, que podemos relacionarlo con un volumen, ¿verdad? En una refrigeradora o en el refrigerador, si ese sistema, como diría la profe Jenny, ese sistema energético se mantiene a unas condiciones definidas de temperatura, el volumen que se acumula de gas allá adentro con respecto a la presión van a mantenerse en la relación inversamente proporcional. El volumen del gas almacenado, a lo que llamamos nosotros gas refrigerante. Mira que habíamos dicho nosotros que en los pistones de un vehículo también se aplica esa ley, o sucede, se analiza desde el marco referencial del proceso isotérmico. Y también mencionamos muchísimas veces lo que pasa con nuestros pulmones. Ingresa y expulsa. ¿Qué sucede al ingresar? Pues notamos que eso se amplía, aumenta el volumen, pero la presión dentro va a disminuir. Si dejamos escapar, sería el otro movimiento, es exhalación, que hace aquí las veces de la flechita azul hacia afuera. Entonces la presión ejercerá un comportamiento distinto. En los vehículos, el sistema de airbag también, ¿verdad? Con la presión, si se aumenta la presión, el volumen va a disminuir. Bien, eso en algunas aplicaciones, en algunos ejemplos. Pero me voy a referir aquí a este grafiquito. Un segundito. Voy a regresar aquí. Y me muestran el análisis de una gráfica. A ver si es esta que yo encontré por acá. O la que tenemos nosotros. Bueno, ahorita la miramos. La que tenemos nosotros. A ver si esta me muestra movimiento. El volumen es inverso a la presión, pero que noto que esta gráfica no va a estar de acuerdo con la relación inversamente proporcional. Porque aquí me están diciendo que a medida que la presión aumenta, el volumen también. Esto es falso, ¿verdad? Y estamos aquí mirando internet. No hay que creer todo lo que aparezca allí. Antes, ¿qué pasa con después? Si la presión aquí aumenta, ¿cierto? Aquí la presión aumenta, este sería el émbolo. Si el émbolo disminuye, eso me indica la altura. Si la presión disminuye, pues el volumen va a aumentar. Así se cumple a cabalidad ley de Boyle. Momento 1, momento 2. O al revés, si yo analizo que esto ya es el momento 1 y este es el momento 2, pues tiene que cumplirse también lo que me dice la
ley de Boyle, volumen inversamente proporcional a la presión. Ya esto lo habíamos visto. Pero aplicando ya relación entre volumen y temperatura, que es ley de Charles. Bueno, en ese sentido nosotros, ahora había empezado a hacer este resumencito. En la ley de Boyle vamos a recapturar 3 informaciones importantes. Número 1, esa ley de Boyle y Mariotte siempre la trabajaremos como con temperatura constante. Eso me indica que las magnitudes que se relacionan en Boyle son 2. Se va a relacionar, por un lado, el volumen y por otro lado se relaciona la presión. ¿Cómo se relacionan? Se relacionan inversamente proporcional. Son inversas por todo lo que hemos dicho. Si son inversas, aquí aparecen ya las formulaciones desde el punto de vista matemático. Esas relaciones inversas se escriben de la siguiente manera. Como el volumen se relaciona con la presión de manera inversamente proporcional, el símbolo que ustedes utilizan en trigonometría como límite, aquí nosotros lo utilizamos como proporcionalidad. Son inversos. Esto también yo lo puedo indicar, si tomo como referencia, que hay varios momentos. Lo que me decía, por ejemplo, el gráfico que analizamos. Varios momentos, antes, después, antes y después. Lo podemos trabajar como momento 1, momento 2. Y en ese sentido, de momento 1 y momento 2, podemos decir que el volumen 1 cambia con respecto al volumen 2 si las presiones lo hacen de manera inversa. P2 sobre P1. Matemáticamente, eso lo puedo expresar de otra manera. Si multiplico numerador por denominador, nos enseñaron cómo multiplicar fracciones. Entonces yo solo puedo trabajar si multiplico numerador por denominador o al revés. Entonces me sale una segunda denominación. Volumen 1 por presión 1 cambia en el mismo sentido en el que lo hace el volumen 2 por la presión 2. La idea es que no te vayas a aprender todo este montón de fórmulas, porque solo en la primera ley nos deben salir 4 fórmulas. Los volúmenes iniciales y finales, cómo nos quedan despejados. Las presiones iniciales y finales, cómo nos quedan despejados. ¿Serían 4 fórmulas que me tengo que aprender de memoria? No, lo que debes relacionar es una sola cosa, y es esto. El volumen es inverso a la presión. Ya lo demás sale por añadidura, ¿verdad? O me lo da un gráfico o me lo da una tabla. Ahorita hacemos un ejercicio de eso. Si nos piden, por ejemplo, una situación que uno proponga lo que le debe suceder al volumen inicial, pues la matemática básica me dice que en este lado es donde está el volumen inicial. ¿Qué operación hace presión inicial acá? Pues va a multiplicar. Si yo quiero despejar el volumen 1, entonces esta presión 1 va a pasar al otro término a dividir. El volumen 1 es igual a volumen 2 por la presión 2 sobre el valor que tenga la presión 1. ¿Cierto? Si nos piden volumen final o 2, lo contrario, presión 2 está multiplicando al volumen 2. Entonces va a pasar al otro término a dividir. Volumen y presión inicial se multiplican, pero yo debo dividirlas entre la presión final. Quiero que no te salga. Y siempre se mantiene inverso. 2 sobre 1 o 1 sobre 2. Ojo, ¿verdad? 2 sobre 1 o 1 sobre 2. Se mantiene inverso, ¿por qué? Porque la relación es inversamente proporcional. Si nos piden presión inicial,
Presión inicial lo puedes despejar de aquí, lo puedes despejar de acá, te va a dar lo mismo matemáticamente. Presión 1, entonces, volumen y presión 2 que se multiplican, míralo, ¿cierto? Si te piden presión 1, volumen 2 y presión 2 se multiplican, pero las dividimos ¿entre quién? Entre el volumen 1, ¿verdad? Si nos piden presión 1. Si nos piden presión 2, al revés. Volumen y presión 1 que multiplican sobre, que estaría dividiendo, ¿quién? Si me piden presión 2, pues el volumen final. ¿Ya? ¿Qué nos toca recordar antes de mirar un gráfico? Que si la pregunta me la hacen en volumen, recordemos que yo debo responder en unidades de litros. Lo normal es que sean litros. Si no los dan en litros, entonces pues hacemos la conversión. Ahorita les recuerdo 3 conversiones aquí. Si nos piden presión, puede suceder cualquiera de estas 4 situaciones. Yo puedo responder en atmósferas si los datos están en atmósferas. Pero podemos responder también en Torricelli. Pero podemos responder también en centímetros de mercurio, según la presión atmosférica, o, en su defecto, milímetros de mercurio. No me voy a meter con Pascal, que es una situación de física. En cualquiera de esas 4 unidades podemos trabajar presión. Pero, profe, si no me dan litros por ningún lado, entonces recuerde que un litro equivale en centímetros cúbicos a 1000. Que podemos abreviarlo así. Pero también un litro equivale a 1000 mililitros. ¿Cierto? 1000 mililitros. Y por si acaso, te hablan de gotas, recuerde que 18 gotas aproximadamente equivalen a 1 mililitro aproximadamente. Perdón, vamos a hacer ese símbolo bien. Aproximadamente equivalen a me permite cambiar más color, a 1 mililitro, o sea, a 1 centímetro cúbico. O sea que me pueden hablar de gotas y yo puedo convertir a litros o a metros cúbicos, dependiendo de lo que la situación me proponga, ¿cierto? Vamos a empezar a resolver entonces lo siguiente. Supongamos, y ahora sí vamos a necesitar alguito. Y ese alguito, les voy a solicitar que tengamos ahí a la mano una calculadora sencillita. Por lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente. Explicamos la ley, decimos el fundamento, cuál es la gráfica y de una hacemos un ejercicio para ir avanzando. Supongamos lo siguiente. Tenemos una tabla. Me relacionan una tabla y en esa tabla me aparecen 2 magnitudes. Me aparece la magnitud de volumen y me aparece la magnitud de presión. Ya de entrada sé, regresémonos un tantico, como dicen por ahí, de entrada sé que me están hablando de ley de Boyle y Mariotte. Porque la gráfica me relaciona esas 2 magnitudes. Si no me dice nada de presión es porque la presión no cambia, es constante. Pero me establecen 1, 2, 3, 4 valores. 4 valores para volumen, asumimos que son litros, y 4 valores para presión, asumimos que son en atmósferas.
Si no nos dan en esas unidades, pues hacemos las conversiones, ¿verdad? Las conversiones a que haya lugar. Pero me dicen, por ejemplo, que el volumen con el que arranca esa situación, no me dicen de qué gas es de 60, asumimos que litros. Luego me dicen que pasa a 120. Ya, no me dan más valores de volumen. ¿Qué pasa allí? No sé. Ahorita miramos lo que pasa. Depende de lo que me pregunten. Y de presión, me dicen que hay 1200, asumimos que atmósferas. Y me dicen que hay un tercer valor de 300. Eso es lo que me dicen. ¿Qué nos preguntan? 4 cositas. Aparentemente es un ejercicio, pero en realidad tengo que hacer 4 cosas. Número 1, completar la tabla. Lo primero. ¿Cómo completo eso? Ahorita lo hacemos. Número 2, proponga la gráfica. O sea, una tabla, voy a proponer una gráfica. ¿Se puede? Claro. Un plano cartesiano sencillo, 1 puntos y se acabó. Lo tercero que debería ser, según esa tabla, es magnitud constante. Para que me rinda el tiempo, vamos a abreviar aquí. Magnitud constante. Y lo último que hay que hacer es que yo indique de qué ley estoy hablando. ¿Cierto? ¿Por dónde comienzo? Por la última. Por 2 razones. Primero, es la primera ley que estamos trabajando con ejercicios. Y segunda, me están hablando de volumen y presión. De una. Sin pensarlo, yo voy a decir aquí ley de Boyle y Marriott. Es la única que me establece volumen y presión. Pero no va a ser la única ley que vamos a mirar. Luego, no puedo pasarme la gráfica porque no sé la tabla. Luego, magnitud constante. ¿Listo? Magnitud constante, temperatura. Si la temperatura es constante, yo podría responder 2 cosas. Temperatura o decir que el proceso es iso, significa invariable. Térmico, ¿qué significa? Perdón. ¿Qué significa? Temperatura. Es un proceso isotermo o isotérmico, o una ley isotérmica. No hay ningún problema. ¿Cierto? Listo. No puedo responder gráfica porque no sé la tabla. Entonces, lo primero es identificar qué le pasa a la tabla. Profe, ¿y si se puede? Claro que se puede. ¿Por qué se puede? Primero, porque yo sé que... Sí, para ver bien. Porque yo sé que existen algunas condiciones de magnitudes. Sí, pero ahí no me están diciendo cuáles son. Pero que existe una relación inversamente proporcional entre el volumen y la presión. Inversamente proporcional. Entonces yo miro qué valores puedo comparar en el volumen. Los 2 primeros. El primero es 60. El segundo es 120. ¿Qué es matemáticamente 120 de 60? ¿Qué opina Rodríguez? Rodríguez. Repite la pregunta, profe. Sí, señor. ¿Qué es matemáticamente
120 de 60. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a 60 para que me dé 120? Por 2. Por 2. Por 2. Si yo multiplico, entonces yo puedo decir aquí, sin temor a equivocarme, de pronto me lo preguntan, que el volumen aumenta. Claro, porque 120 es mayor que 60. ¿Cierto? El volumen aumenta. Y como yo sé que la relación es inversamente proporcional, mira lo que dijimos aquí, Boyd y Marriott, si el volumen aumenta, entonces la presión disminuye. Sí o sí tiene que darse eso, claro, el proceso isotérmico. Y sería aún mejor, perdón, disminuye, sería aún mejor si yo dijera, oye, ven acá, ¿qué tanto aumenta? Porque aumenta puede ser de 60 a 60.1 y eso es un aumento, sí, pero es que aquí me están diciendo que es 120, entonces yo voy a decir que aumenta duplicándose. Ya eso serían dos respuestas bien completas. Aumenta, está bien, pero sería mucho mejor si yo digo que aumenta duplicándose. ¿Cierto? Vamos a escribirlo aquí en la siguiente hojita. Aumenta duplicándose. ¿Qué es lo inverso de duplicar? Dividir, ¿no? Si decimos que aumenta duplicándose, ¿qué le debería suceder a la presión? Disminuye, sí señor, disminuye. Pero lo inverso del doble, recuerde que 2 estaría sobre 1. ¿Qué es lo inverso del doble? La mitad. ¿Sí ves? En un almacén A me venden una camisa marca tal en 100.000, pero en el almacén B la misma camisa, la misma marca, todo exactamente igual, la misma calidad en 50.000 pesos. Entonces mi papá me dice, oye, ven acá, ¿cómo vas a comprar esa camisa ahí que vale el doble de? El doble, lo inverso del doble es la mitad. Entonces yo voy a decir aquí, el volumen aumenta duplicándose, pero la presión disminuye haciéndose la mitad. Vamos a escribir. Vamos a escribir. Un segundo. Haciéndose la mitad. Bueno, ahorita escribimos eso. A ver si se destraba utilizando un término bastante coloquial. Esto. Si yo regreso aquí, digo, ok, 120 es el doble de 60, entonces el doble de 120 ¿será cuánto? El tercer valor de volumen debería ser 240, que es el doble de 120. Y el doble de 240 sería 480. 480. Muy bien, gracias, muy amable. Como usted tiene calculadora ya, me va ayudando, por favor. 480. Quiero que observes algo. Mira, valor mínimo de volumen, valor máximo de presión. ¿Cómo voy a decir yo que es máximo? Claro, porque ya el otro conocido es menos que este. Ahora, valor máximo de volumen, ¿con qué valor debería ir de presión? Con el mínimo, porque acabamos de deducir que si los volúmenes aumentan duplicándose, la presión disminuye haciéndose la mitad. ¿Cierto? Por eso la mitad de 1200 será ¿cuánto? 600.
600. ¿Y la mitad de 600? 300. Así ves. Entonces, toda la tabla me dice lo que en realidad sucede, pero me lo dice matemáticamente. Ahora, yo lo que tengo es que analizar. Si me dan dos valores, compare esos dos valores, 1200 y 300. Profe, no lo podría comparar de entrada, porque lo que primero hicimos fue valorar el volumen. Si el volumen aumenta, yo sé que la presión va a disminuir. Luego miro, ¿qué tanto aumenta? Para poder saber qué tanto aumenta, comparo los dos números, 60 y 120. 120 es el doble. Entonces la presión va a disminuir haciéndose la mitad. La mitad de 1200 habíamos dicho que era 600. Mira que no me lo daban. La mitad de 600, 300. Y la mitad de 300 será 150. ¿Qué habíamos dicho? Volumen máximo 480. Presión mínima 150. Ahora al revés. Volumen mínimo 60. Presión máxima 1200. Porque la relación es inversamente proporcional. Ya tenemos la tabla completada. Ya hemos identificado completamente qué les pasa a las magnitudes que se relacionan. Lo único que nos queda es graficar. Hemos hecho 4 cosas de una tablita sencilla. 4 cosas de una tablita sencilla. La pregunta es, en la gráfica, ¿qué figura me va a dar? Usted sabe que toda relación inversamente proporcional, vamos a ir aquí en internet, un segundito, toda relación inversamente proporcional me va a dar esta gráfica. ¿Sí ves? Esta gráfica es la que me va a dar toda relación inversamente proporcional, que es lo que estamos analizando. Teniendo en cuenta eso, yo voy y organizo los puntos. Propongo el plano cartesiano, me disculpa si no me sale recto, pero esto aquí es realmente difícil de escribir. Digo que este es el eje X, digo que este es el eje Y sin ningún problema. 4 valores, vamos a identificar los 4 valores del volumen y vamos a identificar los 4 valores de la presión. Esto es presión. Asumimos que medida en atmósferas y que el volumen está en litros para no hacer conversiones. Si no están, ya sabemos que nos toca convertir. No me gustan esas conversiones porque eso es mecánico, eso es matemático. Y me interesa más el análisis que otra cosa. Bueno, si me dicen que el volumen es 60, 120, 60, 120, 240 y 480, disculpan allí. Aquí sí debo tener muy pendiente lo siguiente. Disculpen un segundito. Debo tener pendiente lo siguiente, que la gráfica que me va a dar como resultado es una curva opuesta al origen. En ese sentido, debo tener muy pendiente la ubicación de los valores que tengamos en la presión, porque si los ubico mal, la gráfica me va a dar una línea recta. Y en Boyle no hay línea recta, hay línea curva o recta opuesta al origen, como quieras. Presión, 1200. 1200 va con 60. Entonces hay dos posibilidades. Usted me coloque 1200 aquí o me coloque 1200 acá. Al principio o al final. ¿Qué opina de la ubicación allí, en ese punto? ¿Qué opina de la ubicación de la presión en ese punto, Esteban Herrera? 1200 va arriba o 1200 va abajo en presión. Esteban, te escuchamos. Valentina se fue. Esteban.
dos veces. Aquí estoy, aquí estoy. Listo, Esteban. Dime, 1200, ¿va arriba o 1200 va abajo? No hay otro. Va arriba. Va arriba. Entonces, yo le voy a hacer caso a Esteban. Colocamos acá 1200. Colocamos aquí 600. Colocamos aquí 300. Y colocamos aquí 150. Bueno, me le robé 2 minutos, 7:32. Mañana nos vuelve a tocar clase a la misma hora. Mañana miramos si esta gráfica está bien planteada y qué figura nos podría dar. Aunque ya sabemos, ¿no? Que 60 va con 1200. Entonces yo 60 con 1200 coloco un punto aquí, colocaríamos un punto aquí, colocaríamos un punto aquí y colocaríamos un punto aquí. Me va a dar una línea curva opuesta al punto de origen. Pero bueno, eso lo terminamos en la clase de mañana. Les agradezco mucho por su tiempo. Que mi Dios me lo siga cuidando y protegiendo. Cuídense, por favor. Chao. Adiós, profe. Que tenga buen día, profesor. Igualmente.